Por lo general, nosotros tenemos una entrada, un puerto de entrada, por ejemplo el pH, que es nuestra entrada a nuestro procesador, y este puerto puede ser configurado como una entrada digital. Esa entrada digital entra a un conversor AD y la salida de ese conversor AD nosotros podemos manipularla matemáticamente. El conversor, dependiendo del conversor y del microprocesador, podemos, por ejemplo, tener un valor en 8 bits, o puede ser 12 bits, también dependiendo de la velocidad del procesador, 14, 16 bits, bueno, hay diferentes. Digamos que nuestra entrada, en forma ideal, esto es voltaje, esto es tiempo, podemos tener una señal, por ejemplo temperatura, humedad, corriente, tensión, depende del sensor que usemos, ¿no? Y esa señal que tenemos a la entrada de nuestro puerto, nosotros queremos de alguna manera manipularla y utilizarla para hacer un control, por ejemplo, de temperatura, o controlar la humedad de una habitación y la temperatura, la corriente que consume un dispositivo o la tensión de línea. Esas son diferentes aplicaciones. Pero bueno, para hacer el control, lo mejor es tener una señal en el tiempo. Yo se la dibujo así como una especie de senoide, pero bueno, va a depender de la señal que estemos midiendo, ¿no? Puede ser también así, una recta, en diferentes lugares. Puede ser en 2 volt, en 6 volt, en lo que querramos. Pero bueno, lo ideal es que sea lo más limpia posible, porque si yo tengo la señal, vamos de vuelta con la senoidal, pero aquí tiene ruido, ese ruido me va a incidir en el control. Y si me incide en el control, este va a ser defectuoso. Para hacer nuestro control lo mejor posible, sería tener nuestra señal lo más limpia posible. Con lo cual hoy vamos a ver cómo poder quitar, sin agregar hardware, todo este ruido y dejar nuestra señal limpia. Por supuesto que en el camino vamos a tener que ofrecerle algo a los dioses a cambio para que esto se pueda hacer realidad. Bueno, vamos a ver algunos tipos de filtro. El filtro número 1, que va a ser un filtro normal, un filtro de promedio. Para ello, el filtro de promedio es fácil porque es el más fácil de todos, también es el más rápido, y después vamos a hacer la simulación de los filtros. Supongamos que el valor que yo quiero lo tengo que guardar en esta variable que se va a llamar
vamos a ponerle valor, que es el valor con el que yo voy a alimentar mi sistema de control. Dicho esto, entonces valor es el valor que yo voy a tener luego de filtrar la señal. El promedio vamos a llamar x sub i al valor actual. ¿De qué cosa? El valor actual de nuestro conversor AD. Y vamos a llamar a x sub i menos 1 al valor anterior. El valor anterior, entonces nuestro nuevo valor, que va a ser este que está acá, que luego yo voy a alimentar mi sistema de control, va a ser igual al valor actual más el valor anterior, dividido 2. Pero ¿qué ocurre? Esto me va a dar valor, ¿no es cierto? Pero yo puedo cambiar este promedio de la siguiente manera. Puedo poner que el valor va a ser igual al valor que hay en ese momento, o sea, lo que yo ya tuve filtrado en el momento anterior, más la nueva adquisición, que es x sub i, y lo divido por 2. Lo que hace esto, este segundo, digamos, segunda fórmula, es tener en cuenta en su matemática al pasado. Y este no tiene recuerdo de su pasado, con lo cual, ¿por qué no tiene recuerdo? Si bien yo estoy usando el valor adquirido anteriormente, no es el valor promedio del pasado. En cambio, en este caso, yo lo que estoy usando es el valor promedio del pasado. Acá podría poner i menos 1. El valor de i menos 1, o sea, el promedio anterior, más el valor adquirido en el presente, dividido 2, y eso me da el nuevo valor. Que en la próxima adquisición, este valor va a ser trasladado a este punto de la fórmula. Bueno, esto funciona muy bien. Si yo tengo mi señal, por ejemplo, tengo una adquisición acá, otra adquisición acá, otra adquisición acá y otra adquisición acá. Bueno, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice el valor anterior. Bueno, el valor, como empezamos la primera vez, el valor anterior es 0, dividido 2 es 0, con lo cual arrancamos desde acá. O sea que valor vale 0. Y entonces lo voy a dibujar en rojo. El valor me va a dar, el promedio me va a dar acá. Ahora, yo tengo que valor vale 0 y esto vale, pongámosle que esto es así, esto vale 1 y esto vale 2. Valor vale 0, estamos acá, xy vale 1, dividido 2 da 0,5, o sea que mi próximo valor va a estar acá. Pero ahora valor vale 0,5.
0,5 más el próximo valor, que es 2, más 2 me da 2,5, dividido 2 me da 1,25, o sea que me estaríamos por acá. ¿Sí? 1,25. Este está en 1,25, pongámosle. Entonces me va a dar 1,25 más 1,25 dividido 2, me va a seguir dando 1,25. Y entonces ahora es cuando ustedes se dan cuenta de que este pico, que antes era de esta forma, que antes era de esa forma, ahora se transformó en una señal de esta forma. Y el pico este, que era el ruido, desapareció. ¿Sí? Bueno, está muy bien eso. Eh, Sigue teniendo problemas, digamos, en cuanto a la frecuencia de corte del filtro. ¿Qué es la frecuencia de corte de filtro? Bueno, si se acuerda, si tenemos nuestro gráfico, digamos, de Bode, eh, donde estos son 0 dB, y aquí podemos tener nuestra curva del filtro en los 3 dB, menos 3 dB, tenemos nuestra frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, la atenuación, cuando la atenuación del filtro es 3 dB, menos 3 dB, vamos a tener nuestra frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte en este filtro es muy alta. Todo depende de para qué vamos a usar el filtro, ¿no es cierto? Si, qué frecuencia nos interesa filtrar. Eh, pero bueno, este es el filtro número 1. Y ahora vamos a ver el siguiente filtro. Bueno, el siguiente filtro es un filtro que le podríamos poner que es una media móvil de n. En nuestro caso n va a ser 5, el que yo les voy a mostrar después. ¿Y qué es lo que hace y por qué se llama media móvil? No es que hace obviamente el promedio de 5 valores. Ahora, ¿cómo están dispuestos esos valores? Nosotros vamos a tener que crear un array de 5 valores, ¿sí? 0, perdón, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y vamos a tener valor que es el valor que le vamos a entregar a nuestro sistema de control. Bueno, viene la primera interrupción, perdón, la primera interrupción sí del conversor AD, y colocamos acá nuestro valor. Sumamos todos, hacemos una sumatoria. Estos están en 0, ¿sí? En un primer momento. Y acá ponemos nuestro valor 1. Hacemos la sumatoria
y el resultado de esa sumatoria va a parar a valor, ¿sí? La sumatoria va a parar a valor. Bien, la sumatoria y después dividimos por n, ¿no? La fórmula de esto sería x de y más x de y menos 1 es en tiempo, ¿no? El anterior, más x de y menos 2 más x de y menos 3 más x de y menos 4. Lo que podemos ver ahora es que todo esto lo que me está haciendo es que yo tenga un histórico mucho más grande, con lo cual sacarlo de un valor me va a costar bastante, y eso es lo que me va a hacer que el filtro para altas frecuencias, variaciones rápidas, sean atenuadas, ¿sí? Y esto lo ponemos en valor, que es esta variable que después vamos a poner ahí. Ahora, entonces dijimos, la primera adquisición va a parar a B1. Cuando viene la segunda, hacemos la sumatoria, dividimos por n y va a parar a valor. La segunda vez que la segunda adquisición, B1 es trasladada a la próxima. Entonces B1 me queda acá y B1 se transforma, lo que tenía en B1 se transforma en B2. Y así sucesivamente, hasta que B1 llega al final. Y acá tengo B2, B3, B4 y B5. ¿Sí? Entonces tengo B1 más B2 más B3 más B4 más B5, y lo divido por n y va a valor y hace mi control. La próxima vez, en el sexto, lo que va a pasar es que el sexto ingresa y B1 se descarta. O sea, se hace el shift de todos los valores y B1 se va para afuera. Es una pila primero en entrar, última en salir. ¿Sí? First input, last output. La primera que entró es la última que se va. Bueno, entonces esta es la próxima fórmula que tenemos acá. Es nuestro filtro número 2. Acuérdense de estos números porque los voy a hacer en referencia en el simulador que hice en Excel. ¿Se entendió entonces? Los valores van entrando a la pila, al array de 5, y van saliendo. Los que van saliendo se van descartando, pero se van siempre sumando de a 5 y se va dividiendo por 5, que es el número de n. Si yo quisiera hacer un filtro más duro todavía, lo hago de 10 y esto se transforma en 10. Lo que tiene esto es que en el tiempo, para llegar a un valor determinado, hay un delay. Supongamos que tengo una tensión fija de 2 volts, por ejemplo. Hasta que yo llego a los 2 volts, voy a tener un delay que va a ser producto de la cantidad de valores que yo ponga. Y la velocidad de variación aquí va a depender también de la cantidad del largo del array. Así que bueno, cuanto más valores tenga de array, o sea, cuanto n sea mayor,
más lento se vuelve el filtro, ¿no? O sea, más lento, más duro. O sea, para frecuencias, baja la frecuencia de corte, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver entonces el filtro número el 4 vamos a ver, porque el 3 es un filtro especial. Bueno, el filtro número 4 lo vamos a llamar, no, se llama un una media móvil exponencial. Una media móvil exponencial de n valores. Y acá volvemos con lo mismo que antes, ¿no? N para nosotros va a ser 5. La media móvil exponencial vamos a definir que K, que es una constante, que se define como 2 dividido n más 1. ¿Sí? Y este filtro es del tipo ponderado. La fórmula para ese tipo de filtro es la combinación con el filtro número 2 de la media móvil de 5, digamos, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más genérico, vamos a decir que el valor va a ser igual al valor actual del filtro número 2 por K más valor anterior, o sea que es I menos 1, o sea el valor anterior de exponencial anterior, por 1 menos K. Bien, ahora valor, ¿cómo se saca? Valor se saca de la misma manera que sacábamos antes del filtro anterior, o sea, teniendo 5 en un array, va a ser la sumatoria de x sub i desde i igual a 5 hasta n sobre n. Este es y es lo mismo, ¿no? El primero que entra es el primero que sale. Esto va a ser, esto que está acá, entra en este valor y este valor es el valor anterior. Este sería digamos, la media móvil exponencial anterior. ¿Sí? Y K es K. K es una constante, ¿no? Y K es una constante. Bueno, acá entonces como la constante vale, por ejemplo, en nuestro caso creo que vale 0,3 y algo. Acá va a estar 0,3 y acá esto va a dar 0,7, con lo cual se le está dando más preponderancia al valor que traíamos que al valor nuevo, porque este sería el valor nuevo, ¿no? Y nos dan el nuevo valor. Este es el valor de i, digamos, actual.
Bueno, esto lo que hace es, de alguna manera, correr la frecuencia de corte más hacia la parte de corriente continua, con lo cual ya tendríamos un filtro un poco más, con una frecuencia de corte más hacia el lado, digamos, de baja frecuencia, ¿no? Una frecuencia de corte un poco menor. Les decía que a este filtro no sé cómo llamarlo porque en realidad es un filtro que hice yo y que lo incluyo porque la verdad me sirvió mucho. Tiene una desventaja que es el tiempo de delay que tiene para alcanzar el valor en el tiempo. O sea, este tiempo, digamos que acá se juntan, ¿no? Este tiempo comparado con los otros no significa que son 10 segundos. ¿eh? El tiempo es mayor que el de los filtros anteriores. Pero es un filtro con una frecuencia de corte mucho menor que las anteriores, ¿no? Que los filtros anteriores que le mostré. Eh, y este filtro yo lo llamé, y no sé, tal vez tiene un nombre y alguien lo inventó, no tengo idea. Pero yo lo implementé y a mí me sirvió, y se los cuento. Yo le puse que era una media aditiva. No tengo idea si existe esto o no existe. Se lo inventé recién. Recién no, bueno, cuando lo creé, cuando lo hice. Y la verdad que me sirvió muchísimo para hacer controles de temperatura. Anda fantástico. Eh, y esto es así. Yo voy a tener valor. Voy a tener valor, que es lo que yo le voy a dar a la parte de control. Igual que los otros filtros. Ahora, me viene una conversión. La conversión número 1. Al ser la conversión número 1, la primera vez ingresa directamente acá, a valor. Y se la doy a control. La conversión número 2 y las sucesivas, conversión número 2 y hasta infinito, van a pasar por este algoritmo. Si valor es mayor que la conversión a D, ¿no? Si es mayor, hago valor más igual 1. Else, pregunto si valor es menor a la conversión. De ser así, hago valor menos igual 1 y else no hago nada, entonces lo dejo así. Entonces si valor es igual, no hago nada, me quedo con valor como estaba. O sea, si valor es igual a la conversión, no hago nada. Y eso que hace que no cambie la variable valor, que es la que le voy a dar de comer al, al control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una señal,
y mi señal es horrible, que yo tengo la conversión acá, luego la tengo 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 acá, y así sucesivamente hasta infinito. ¿Qué pasa? Valor. Valor está acá ahora. Y vengo de cero. Entonces, ¿qué hago? Valor más uno. Ahora, ¿cuánto vale valor? Valor vale uno. Acá. Entonces, ahora estoy acá. La próxima conversión. Acá. ¿Sigue siendo mayor? Sí, sigue siendo... Es mayor. Es mayor a valor. Porque valor vale uno. Y acá esto capaz que vale 10. Sigue siendo mayor. Entonces me voy acercando. La próxima vez estoy acá la conversión, pero yo me sigo acercando. Ahora viene esta conversión acá. Y ahora me toca restar 1. Entonces me vengo acá. Y ahora valor está acá arriba. Entonces subo de vuelta a 1. Porque yo voy de a 1. Entonces yo voy a tratar de ir buscando hasta que encuentro el valor y me quedo. Por eso es que este tiempo juega en contra, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una demostración con los filtros, pero viendo cómo se comportan, ya que lo tengo puesto en un Excel y van a poder ver las curvas y las frecuencias de corte. Bueno, acá tengo el Excel del filtro. Acá tenemos el filtro 1, el 2, el 3, que no lo expliqué, el 4 y el 5. El filtro número 3, que no expliqué, es igual que el número 2. Lo único que tiene es que cada uno de los valores históricos es eh, elevado al cuadrado y dividido por n, que es el valor de la cantidad histórica que estoy tomando, y hacer la raíz cuadrada. Lo que hace eso, este filtro, en realidad no es un filtro, es un promedio, una media móvil, y se utiliza para sacar, digamos, el valor promedio del error, ya que los errores pueden ser positivos y negativos. Al tener errores negativos y elevarlos al cuadrado, me quedan positivos, y entonces puedo hacer haciendo la raíz cuadrada. Bueno, me queda igual, es el mismo tipo de señal, digamos, de proceso que se le hace al filtro número 2, nada más que para valores positivos y negativos. Como mi microprocesador solamente tira valores positivos, no hay problema, puedo usar los demás filtros y ese lo dejamos y quedó ahí y ya veremos. Bueno, esto que está acá es lo que yo vería en el osciloscopio si yo mido el puerto de entrada de mi conversor AD. Tengo una tensión de continua de 2,75 volt y una señal de ruido cuya amplitud es más o menos 0,05 volts, o sea 50 milivolt, 100 milivolt pico a pico. Y esta es la frecuencia de ruido. Si yo aumento la frecuencia del ruido a 500 Hz, van a ver que aquí cambia. Si la llevo a 5000, va a cambiar. Bien. Lo que tengo acá arriba, en esta parte de acá, en este gráfico, es la señal de ruido. Nada más. O sea, fíjense que va entre 2,7 y 2,8, que son los 100 milivolt pico a pico. Si yo acá le pongo 0,03,
o sea que serían 60 milivolt pico a pico. Eso se achica, se debería achicar, ¿está? Pero no está todo este tramo de la señal, solamente este tramo de acá, la parte de que vamos a analizar, de cómo sacar ese ruido de ahí y que nos quede la señal que queremos nosotros, la señal filtrada. Entonces saco esto. Bien, no tengo aplicado ningún filtro. Lo primero que voy a hacer es llevar la frecuencia a 500 Hz. Acá tengo el ruido. Esto es el ruido. Y voy a activar el filtro número 1. Lo que yo veo acá también es lo mismo. Es la señal filtrada, pero sin la parte de continua, digamos. No la estoy mostrando. Es lo que yo voy a filtrar. Lo único que tiene, no está en fase con la de arriba, porque esta está como estirada, el ruido. Y esta, si bien no está estirada tanto, la parte de voltaje se respeta, para que vean la diferencia de amplitud, cómo va a atenuar la señal en función de la frecuencia, y eso lo hace nuestro filtro digital. Bien, voy a subir la frecuencia a 1500. Fíjense que todavía no la atenuó, sigue siendo lo mismo. Voy a subir la frecuencia a 4000. Ahí empezó a atenuar. Fíjense que ya ahora el filtro está atenuando. Estamos hablando del promedio, ¿no es cierto? Vamos a ir ahora a una señal de 5000 Hz de ruido. La va atenuando cada vez más. Si la llevo a 8000, cada vez la va atenuando más, y la vamos a dejar en 10000. A ver qué pasa. Bueno, hasta 10.000 es eso lo máximo que va a atenuar. Fíjense que acá llega a 2,78, que sería esto. Y acá tengo 2,77. Así que serían 10 milivolt nada más que atenuó. ¿Sí? 10, o sea, 20 milivolt en total. La señal que era... Perdón, acá yo puse 0,03. Vamos a poner 0,05. Fíjense que la de arriba sube, va de punto a punto, y esta no va de punto a punto. ¿Está bien? No va de 2,8, 2,7 como acá, sino que ya se atenuó de 10, casi 20 milivolt de arriba, de la parte positiva, y casi 20 milivolt de la parte negativa del ruido. O sea que atenuamos unos 40 milivolt. Casi unos 40 milivolt. Bien. Eso es para un filtro del tipo promedio. Vamos ahora a ver. Lo saco con el 1S que estoy poniendo yo ahí. Lo que hago es activar o desactivar la columna del filtro. Vamos a ir de vuelta a 500. A 500. Ahí. Y vamos a activar el filtro, la media móvil de 5, el filtro número 2. Fíjense que seguimos teniendo la misma amplitud de ruido a los 500 Hz. Vamos a los 5000 directamente. Ahí ya atenuó unos 10 milivolt arriba, en la parte positiva, y en la parte negativa otros 10 milivolt, unos 20 milivolt en total de 100. Vamos a los 8000 Hz. En 8000 Hz estamos prácticamente igual que el filtro de promedio de valores,
Vamos a los 10.000. Y en 10.000 ya tenemos más. Tenemos unos 10, 20, 30 y en total 60 milivolt menos. El otro en 10.000 era 40 milivolt menos. Eso sería para el filtro con media móvil de 5, que es el filtro número 2. Ahora vamos de vuelta a 500 Hz. Vamos al filtro número 4, que es la EMA. La EMA de 5. Con 500 Hz estamos en la misma. No atenúo nada. Con 800 atenúo muy poquitito, penitas. Vamos a 1500. En 1500 ya empieza a atenuar. Vamos a 5000. Ahí yo ya tengo 40 milivolt de arriba y de abajo. Son perdón, 40 no, 20 milivolt de arriba y 20 milivolt de abajo. En 5000 ya estaría yo en 40 milivolt, pico pico, ¿no? 40 milivolt menos que los 100 milivolt que tenía al principio. Vamos a 8000. En 8000 ya tengo 10, 20, 30, 32, serían unos 64 milivolt menos en 8000. Y si vamos a 10.000, tengo 10, 20 milivolt de 100. O sea, de 100 pasamos a 20 milivolt. Y ahora vamos al filtro. El filtro que yo le llamo media aditiva. Vamos a poner acá los 500 Hz de ruido. Vamos a activar el filtro número 5, que es la media aditiva, esa que yo les decía. Fíjense que en 500 yo ya estoy teniendo, vamos a poner menos, vamos a poner 50. Ahí está. En 50, si se fijan, va siguiendo la señal sin ningún problema, no hay atenuación. Si lo subo a 100, tampoco. Si lo subo a 200, tampoco hay atenuación, no hay atenuación. Si voy a 300, tampoco tengo atenuación. Si voy a 500, ya empiezo a tener atenuación. ¿Ven lo que le digo? Que va a ir buscando el valor máximo y el mínimo, y se va a ir quedando en el medio del valor, que es 275. Bueno, vamos a ir entonces a 1500. Miren cómo atenuó el ruido. Son 10, 20, y esto es lo que yo le decía, esta bajada, porque el primer valor que yo puse acá es 2756. Pero si yo acá este valor inicial lo pongo en 2, por ejemplo, ¿ven? Todo este tiempo es el que tarda en llegar al valor final de mi señal. Y más o menos son unos 10 milisegundos. Así que para recorrer esos 2 volts tardé 10 milisegundos. Bueno, vamos a poner acá 2.7, así se ve todo más claro. Y vamos a llevar el ruido. Ya acá yo ya tengo 10, 20 milivolt y recién voy por los 1500. Vamos a 5000.
Fíjense, en 5000 ya casi no tengo ruido. En 8000, o sea, la atenuación cada vez es más grande. Y en 10000 ese es el resultado que voy a obtener. Yo podría poner mayor la frecuencia, pero yo en esta simulación lo que hice fue tener una adquisición cada 13 microsegundos. Entonces, lo que va a ocurrir acá, si yo subo de 10 kHz, es que se va a empezar a deformar la señal de ruido, va a tener una forma que no es senoidal. De hecho, acá ya se empieza a notar de que la señal no empieza a tener problemas. ¿Qué pasa? Como la adquisición es fija en cada 13 microsegundos, al aumentar la frecuencia me va a caer en diferentes lugares dentro del, o sea, la señal es más rápida de lo que yo puedo muestrear. Entonces empiezan a haber unas, vamos a hacer la prueba, unas interferencias. Vamos a llevarlo a 52.3 14, ahí está, 52 kHz. ¿Ven lo que yo le digo? Empieza a tener interacciones entre el muestreo y la senoidal que yo estoy proponiendo para el ruido. Igual me sirve para ver cómo, cómo funcionaría el filtro, ¿no? Con una señal así de ruido. O sea, cuál es la respuesta de mi filtro frente a este tipo de señal. Bueno, voy a activar todos los filtros. El 1, perdón, esto no. El 1, el 2, el 4 y el otro ya está, y el filtro 5 ya está activado. Y ahí van a ver cómo a 10 kHz responde cada uno de los filtros. Eso se debe a que la frecuencia de corte cada vez es menor, digamos. Acá está. Bueno, le muestro el diagrama de Bode. En realidad no es logarítmico, así que no es de Bode. Pero bueno, le estoy mostrando con esto las diferentes frecuencias de corte. Esta línea negra que está acá son menos 3 dB. Fíjense que el filtro número 5, que es el celeste, la frecuencia de corte está aproximadamente en 1000 Hz, un poco menos, 900 Hz. La frecuencia de corte para el filtro número 4, que es la EMA de 5, está en 4000 aproximadamente. La del filtro 2 coincide con la del filtro 3, así que es la amarilla. No se ve la verde porque está debajo, pero es esta que está acá. Y está en aproximadamente 7 kHz. Y para el filtro número 1, la frecuencia de corte podría ser los 8000 Hz más o menos. Sí. ¿Cómo variamos la frecuencia de corte? Bueno, la frecuencia de corte la vamos a variar en todos los filtros con la cantidad de n, el número n. Y en el que yo hice, la frecuencia de corte va a ser en función del valor mínimo que vamos a ir aumentando o decrementando el valor hasta llegar al valor, digamos, que estamos midiendo. Bueno, esto es todo. Creo que
que alguno de estos filtros le puede llegar a ser muy útil el día de mañana cuando hagan sus proyectos. Eh, y bueno, espero les haya servido. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Compartan el video si pueden y hasta luego.